hasta el 4 de septiembre más o menos, porque habíamos programado el tercer parcial para el 7, que creo que era el primer día de parciales. ¿Hay posibilidades de que este parcial nos dé un poco más de tiempo? Pues es lo que estaba viendo, pero no veo, porque si las clases acaban el 4, Profe, el compañero no se o sea, refiere si lo hacemos la semana del 18. No, a tiempo durante el parcial. Ah, bueno, depende el parcial, depende cómo resulte el parcial. Depende cómo resulte, pues eso no depende solo de mí, ¿vale? Profe, pues el lunes y el martes Eh, tenemos clases con usted después del parcial. sí, lo que veo es que el lunes es festivo. Sí, el lunes es festivo. Pues que hablar con los profesores si lo pueden hacer en festivo. Pues no sé. Uf, me parece un poco fuerte, lo veo un poco complicado. He hecho clase los festivos. Mm, no es mejor Bueno, esperar a ver ¿será que nos van a pagar? qué dicen los demás profes. Sí, sí, yo lo que sí es que seguro el parcial será la semana del 17, ¿vale? Para que lo tengan preparado. Ya luego seguiremos si será el 18, el 19, bueno, la fecha de esa semana, el día de esa semana ya lo definiremos, pero será esa semana, ¿vale? Irá hasta convección natural. Hoy empezaremos la parte teórica, eh, y prácticamente pues en la próxima semana, lunes, martes, haremos ejercicios y ya está. Con eso ya habremos terminado el tema del parcial. Y bueno, ya nos quedará 2, 3 semanas para ver el tema de radiación, intercambiadores de calor. ¿Vale? Entonces, pues es esto, es para que lo vayan preparando, sepan que será esa semana y ya el día lo definiremos la próxima semana, ¿vale? Listo, profe. Bueno, muy bien. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de convección natural. Ya saben, la diferencia entre convección natural y convección forzada, básicamente, es que eh, la convección natural es espontánea, digámoslo así, no requiere de un elemento, un dispositivo, de una máquina para generar movimiento del fluido, sino que se da simplemente por los cambios en densidad que a su vez son ocasionados por variaciones en la temperatura. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver cómo calcular coeficientes de transferencia de calor en diferentes configuraciones, en placas verticales, inclinadas y horizontales, también en cilindros, esferas, y luego nos centraremos en la convección natural en recintos, ¿vale? Y luego, bueno, al inicio de todo más bien, eh, veremos qué ocurre o cómo podemos tratar situaciones en las que tanto la convección natural como la convección forzada puede tener alguna preponderancia, ¿vale? Profe, Puede tener alguna preponderancia. Señor. es que lo que pasa es que yo ahorita me tengo que ir y quería, antes de eso, es que el profesor lo que he dicho del trabajo final, Sí. como una propuesta, Ah, sí, ayer no alcanzamos a cerrarlo aún. sí, es que lo Cierto, que, sí. Sí. pues esto, aparte de lo que había comentado el compañero, yo había pensado en cómo hacerlo de transferencia de calor como para los vidrios de los carros. O sea, cómo mejorar un sistema para que ayude a mejorar la disipación de calor por medio Lo del veo muy vidrio. complejo. ¿Ah? Sí, compañero, Lo veo muy complejo y la idea es trabajar lo algo veo que ya muy esté. complejo y lo invito para. Sí, lo veo un poquito complejo, pero yo es un proyecto de grado que hace tiempo que vengo tratando Ah, de realizar. Lo que pasa es que no ha salido clientela, entonces ahí le doy la inquietud. listo, bro. Para que se le mida. Sí, Sí, también lo pensé por el es el lado. efecto, es el efecto invernadero en los vehículos cuando están estacionados en el sol. ¿Sí? Hay Listo, que profe. hacer Entonces, algunas para simulaciones contarles eso allá. y cualquier cosa para saber de Ok. una vez esta semana. No, yo creo que lo más sencillo es lo que dijo el compañero. Tenemos una disipación. Ustedes verán la potencia del equipo que quieran tener.
no sé, el compañero decía, podemos decir algo de como de 150 vatios o algo así, y eso, algo de 150 vatios, unas luces LED de 150 vatios y que están puestas en un recinto cualquiera, ¿vale? Y bueno, ustedes tienen que disipar el calor, miren la temperatura máxima de operación de la LED y todas esas cosas, y a partir de allí, pues deben hacer el diseño del disipador, ¿listo? Luego ustedes deciden, pues si Profe, quieren podemos escoger, digamos, otro colocarle, dispositivo que no sea, digamos, exactamente la luz LED. sí, cualquiera, cualquiera, lo importante es que tenga una potencia considerable y que tengan información suficiente, pues, por ejemplo, cuando ustedes cogen un procesador, les dice, oiga, la temperatura máxima de operación del procesador es 60 grados, ¿ok? Porque van a necesitar esa información, ¿sí? Y luego, Ah, pues, listo, profe. lo ubican en un ambiente y buscan en qué ambiente, si van a hacerlo en Bucaramanga o en dónde lo van a hacer, ¿de acuerdo? Listo, profe. Usted se me parece, pero entonces le pasamos la propuesta a usted, o cómo, por correo, ¿qué? ¿Cómo se va trabajando eso? Eh, no, pues ya, digamos, esos son ustedes tienen que generar el problema. Digamos más adelante, si quieren la próxima semana o algo así, me dicen lo hacemos 10 minuticos para que me cuenten lo que están haciendo, o si quieren por correo también, como quieran, pero básicamente es el diseño de ese elemento disipador que garantice pues que la temperatura de operación de su dispositivo no va a sobrepasar la de diseño, de tal manera que pues no se queme. Eso es todo. Es como un ¿Listo? informe, sí, o sea, donde se planta todo lo experimental, lo que se investigó, los cálculos, el diseño, si fue necesario hacerlo y todo eso. Sí, claro, no tienen que ser un diseño del disipador. Obviamente pueden tomar una geometría que se encuentren por allí, pero la idea es que ustedes hagan el diseño del disipador, y pueden tomar el elemento, que como dice el compañero, no tienen que ser necesariamente unas luces LED, puede ser un procesador, puede ser un transformador, bueno, no lo sé, cualquier cosa que genere calor, y ustedes le van a generar el disipador, ¿vale? Le van a diseñar el disipador, y de esa manera, pues, entonces tendrán que hacer sus cálculos, su diseño. No llegaremos a construir porque no nos dará tiempo, pero sí tienen que, digamos, entregar la memoria. Eso es lo que se llama memorias de diseño, es decir, las memorias de cálculo, ¿vale? Yo sé que parece que pues, de pronto ustedes están acostumbrados un poquito a que les den el enunciado del problema y les den todas las pautas y todas las historias, pero digamos que aquí el problema es ese, es muy sencillo. Ustedes están en su vida profesional, se encuentran con un dispositivo que genera una cierta potencia y tienen que diseñar el disipador para evitar que se queme, para evitar que se funda, y por eso tienen la temperatura máxima de diseño que les da el fabricante. Esa es toda la historia. A mí que me tienen que entregar luego, pues me entregan un informe donde me cuentan qué fue qué elemento tomaron, de pronto la hoja de diseño, donde les dice, bueno, esto me disipa, este aparato tiene tales medidas, disipa tanta potencia y la temperatura máxima de operación es de tanto, listo, y luego empiezan a narrar su desarrollo, su diseño. Entonces, bueno, ¿por qué seleccionan una geometría? En fin, imagínense que eso lo harían ustedes como profesionales, digamos, sin necesidad de llegar a hacer un informe tan detallado, pero aquí pues sí debemos hacerlo porque luego yo tengo que revisar que, digamos, no hayan hecho suposiciones que no sean realistas, ¿no? Entonces, tendrán que pues generar una geometría, calcular los H, dependiendo si deciden si está en convección forzada o en convección natural. eh, Todo eso tendrán que mostrármelo, cómo hicieron el cálculo de los H, como por qué generan una geometría, si utilizan aletas, por qué utilizan aletas, y la geometría de las aletas, material de las aletas, toda la historia, ¿vale? No nos metemos con absolutamente nada de materiales, es decir, las aletas se pueden doblar, no nos interesa, lo que nos interesa es que disipen la energía y que se comporten desde el punto de vista térmico correctamente, ¿sí? Desde el punto de vista de diseño mecánico no vamos a tocar nada, ¿está claro?
y generarán sus, pues como digo, es un informe de diseño. Ustedes imagínense, busquen si quieren en internet cómo es un informe cuando ustedes están diseñando algo. Entonces, generalmente los anexos se dejan todos los cálculos de diseño, la memoria de diseño y todo eso, que serán los cálculos que ustedes hagan y pues tendrán los resultados y al final de cuentas, pues efectivamente lo que habrá que mostrar es que ese dispositivo teóricamente operando eh, en condiciones, bueno, ustedes ya deciden si sean estacionarias o transitorias, yo les recomiendo que lo hagan simplemente en estacionario, pues digamos, no se va a fundir. ¿Estamos? Si tienen dudas o algo, pues me escriben por correo y yo trato de acotarle un poquito más. Por ahí 2 días después del último parcial. Sí, o sea, eso es en la semana de exámenes finales que tendrán que entregarlo. ¿Vale? Entrega uno por grupo de trabajo, ¿cierto? Sí, señor. Un informe por grupo de trabajo lo trabajan ahí en sus grupitos. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces estamos hablando de convección natural. Entonces vimos que ya sabemos que se debe a la diferencia de densidad en un fluido cuando estamos en la Tierra o cuando estamos en presencia de un campo gravitatorio. ¿Vale? Aquí vemos dos configuraciones de flujo. La de la casita, ¿vale? La de la casita. Vemos que el mismo aire, bueno, la chimenea, por decirlo así, el fuego, la chimenea, no, los gases de combustión no están en contacto con el ambiente interior, ¿no? Porque pues eso produce CO y nos podríamos eh, intoxicar. Entonces, digamos que la chimenea se comporta como, en este caso, como una caja cerrada, perfectamente aislada, donde no hay intercambio de masa entre el aire del recinto y los gases de combustión, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan. Entonces, fíjense que eh, allí el mismo aire, ese aire frío, entra en contacto con la cajita, se calienta, luego sube al entrar en energía, intercambiar energía con los muebles, con las paredes y con el mismo aire de la habitación, enfría y luego entonces eh, se cierra el ciclo. Bien, entonces si ustedes se fijan, es el mismo fluido, es el mismo aire, el que está todo el tiempo, pues digamos, si fuera hermético, es el mismo aire el que está dando vueltas dentro de esa habitación, ¿vale? Entonces cuando es el mismo fluido, el mismo aire que no sale de la habitación, sino que está todo el tiempo dando vueltas, entonces eso No se renueva. normalmente se conoce como un recinto cerrado. Ese es el aire que no se renueva, ¿no, profe? ¿Listo? Sí, señor. Es el mismo aire que está todo el rato ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Miren, en cambio, las otras dos situaciones que tenemos allí. Entonces, tenemos la situación del techo, en la cual hay aire fresco que entra en contacto con el tejado, se calienta, sube y sale por el caballete, ¿no? Bueno, el montante, caballete, no sé cómo le llaman acá. ¿Listo? Entonces, un aire viene, se calienta, sale y se fue. No es el mismo, no está recirculando el mismo aire. Entonces, en este caso, es un caso no combinado. Bueno, no sé si lo del todo no combinado, porque luego que le dan otra definición, pero digamos que es claro que no es un recinto cerrado porque no es el mismo aire, sino que entra fresco, se calienta y sale, ¿vale? El fresco se calienta y sale y se va y ya no vuelve. Bien, lo mismo que aquí con tema, bueno, aquí no es un buen ejemplo porque en realidad aquí entra aire y luego se produce la combustión y sí, ya que sale son gases de combustión. Pero bueno, imaginemos que estuviera metido en una cajita, en el caso de la chimenea, ¿vale? Pues entonces aquí ya sería aire fresco, se calienta, sale y se va. Entonces también podríamos decir que no es un recinto cerrado porque es aire diferente del que cada vez está pasando por allá, por esa habitación, ¿vale? Entonces es para Listo, que lo profe. tengamos en cuenta, además de la convección, que puede ser
confinar o no confinar. Las velocidades que vamos a observar en los fluidos en convección natural siempre serán seguramente menores a las que tenemos en convección forzada y por tanto las tasas de transferencia de calor o lo que nosotros llamaríamos H en convección natural son menores que en convección forzada. ¿Ok? Ya lo hemos comentado, observamos que para los gases, decíamos que para los gases son de unidades, para los líquidos son un poco más grandes, pero en cualquier caso son bastante menores que lo que podemos tener en convección forzada. Nosotros nos imaginamos que siempre el movimiento del fluido va a ser ascendente, de abajo hacia arriba, pero también puede ser a la inversa, puede ser descendente si lo que tenemos es una superficie bastante más fría que el aire ambiente que tenemos en los alrededores. ¿Vale? Así es como se generan Entonces, las gotas de rocío en las latas, profe. sí, bueno, no son exactamente gotas de rocío, pero sí son gotas de condensado. Entonces, sí, efectivamente, pues es un fenómeno de condensación, pero luego por efecto de la gravedad van hacia abajo, ¿vale? Van hacia abajo. En el caso de las zonas costeras, también es un caso particular. Lo vemos ahí a la derecha porque dependiendo la hora del día, el viento puede soplar del mar, por decirlo así, o del cuerpo de agua hacia la tierra, y en la noche se invierte esa rotación. ¿A qué se deberá esa inversión en ese movimiento? A ver, alguien que me cuente. ¿Cambio de temperatura o qué, profe? ¿Será? ¿Sí me escucha, profe? Ok, sí. Sí, al cambio de temperatura quizás. Sí, efectivamente, se debe al cambio de temperatura de las superficies. Pero ¿por qué en el día va del agua hacia la tierra? Evidentemente debe ser porque la tierra está más caliente, ¿no? La temperatura de la tierra está más caliente es decir, la tierra está más caliente durante el día que la del agua. ¿Pero por qué será? ¿Por qué el agua se demora más en calentarse? Para que nos entendamos, es la pregunta. O más en enfriarse. Pues el agua es un buen aislante, ¿no? Eh, Eso, entonces, ¿cuál propiedad termofísica es la que hace que el agua, eso, correcto, entonces, ¿cuál propiedad termofísica es la que hace que el agua se demore más en calentarse o se demore más en enfriarse? Eso, el calor específico, ¿no? Entonces, efectivamente, seguramente la absortividad del agua además es menor que la de la tierra y además el calor específico del agua es bastante más grande que la de la tierra y por tanto, primero, se demora más en calentarse, por tanto estará más fría que la tierra durante el día, por eso, y durante la noche estará más caliente que la tierra porque se demora más en enfriarse, es decir, es una buena pila térmica el agua. Listo. Bueno, ¿cómo tiene que ser la configuración de densidades para que se dé movimiento del fluido? Obviamente, pues que tengamos una temperatura mayor en la parte inferior que en la parte superior y por tanto tengamos una densidad eh, menor en la parte inferior que en la parte superior. De esa manera, pues se va a dar el movimiento. Si lo tenemos lo inverso, que es lo que tenemos ahí en la derecha, la figura de la derecha, entonces si tenemos una temperatura mayor arriba, tendremos una densidad menor y lo que observaremos simplemente es un fluido estable, no se da ningún movimiento. Bueno, ¿hay transferencia de calor en ese caso también o no? En el caso de la derecha, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá transferencia de calor desde la superficie inferior a la superior, de la superior a la inferior o no se dará?
Siempre y cuando una temperatura sea mayor, sí. Pero si había transferencia por conducción, ¿no? Es correcto, no hay transferencia por convección, pero sí hay transferencia por conducción, ¿vale? Por conducción. Lo que dice que el hecho que sea estable se refiere más bien a que el fluido es estático, stable, ¿vale? No es estable de que no hay ninguna variación, sino más bien a que es un fluido estático, no hay movimiento, ¿sí? Esa es una Entonces, de las pero sí, condiciones por las cuales es donde ese fluido que se supone que la transferencia es por convección, es por conducción, cuando es estable, ¿no, bro? sí, sí, cuando no hay movimiento del fluido es por conducción, pero sí se puede dar transferencia de calor en un fluido en cualquier caso. En este caso sería por conducción. Bueno, entonces, como les decía, podemos tener flujos confinados o flujos no confinados. Los flujos no confinados, digamos, pueden estar libres, como un chorro o, por ejemplo, un alambre. Aquí tenemos eso. Imagínense un alambre largo entrando y saliendo de la pantalla del computador. Nos va a generar esa pluma o ese penacho, no sé cómo lo quieran llamar. Y luego tenemos los limitados por una superficie, como el que tenemos en el de la derecha, que tenemos una placa. Esta placa está más caliente, bueno, ya dicen, está más caliente que el fluido, ¿no? En la parte de arriba. El fluido es ascendente, por tanto la placa estará más caliente que el fluido. Bien, entonces fíjense que se forma una capa allá, una capa de fluido en movimiento en la zona cercana a la placa, y luego, pues, digamos, la velocidad vuelve a ser cero cuando nos alejamos de la placa, ¿vale? Bueno, muy bien. Digamos, ¿cuál propiedad es la que nos indica qué tan proactivo, no sé cuál será la palabra, es el fluido a moverse con pequeñas variaciones de temperatura o de densidad? Pues eso se conoce como el coeficiente de expansión volumétrica. Cuanto mayor sea el coeficiente de expansión volumétrica de un fluido, mayor será la capacidad que éste tiene para moverse o para cambiar su densidad con los cambios en temperatura, ¿vale? Los cambios en temperatura. Entonces ahí vemos la definición del beta, que es -1 partido por ρ por la variación de ρ con respecto a la temperatura a una presión constante. Si reemplazamos las derivadas por delta, pues llegaremos a la expresión inferior, donde nos queda que ρ infinito menos ρ debe ser igual a ρ beta por t menos t infinito, donde los infinitos hacen referencia, ¿vale? Los infinitos hacen referencia a, bueno, valga la redundancia, hacen referencia a unas condiciones de referencia o iniciales. Ven, las de la izquierda, por ejemplo, tenemos 20 grados, 100 kilopascales, 1 kilogramo. Esas serían las condiciones, digamos, infinito. Y luego nos dan las variaciones que tenemos a la derecha. 21 grados, fíjense que nos cambió simplemente en 1 grado. Y eso nos da una variación importante en la densidad del fluido o el volumen específico, como quieran verlo. Y por tanto, vemos que el que mayor tiene un cambio en el volumen, que es la sustancia que tiene un beta grande, es el superior, y el que tiene una pequeña variación en el volumen, por tanto un beta pequeño, es el inferior, y de otra manera lo podemos ver como que el de arriba se dilata, ¿no? Sufre una variación en la densidad importante con solamente una variación en 1 grado de temperatura, por tanto tiene un beta elevado. El de abajo, también con la misma variación en la temperatura, estando sometido exactamente a las mismas condiciones que el de arriba, el fluido de arriba, vemos que tiene una dilatación menor, por tanto tiene una variación en la densidad menor, ¿vale? Esta hipótesis de que nosotros podemos relacionar las variaciones en densidad con la temperatura únicamente, se llama la hipótesis de Boussinesq y es una simplificación a cuando podemos considerar las propiedades físicas como completamente variables. Bien, entonces
Ahora vamos a ver, porque esto nos va a servir para reemplazar el término ρg que nos aparece en las ecuaciones gobernantes, en las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, nos apareció un término ρ por gravedad, pero ahora, digamos, nos interesa a nosotros relacionar ese término con las variaciones en temperatura para estudiar el fenómeno de convección natural, y vamos a utilizar entonces esta hipótesis de Boussinesq. ¿Listo? Bien, ¿cómo calculamos la beta? La beta depende del fluido que estemos analizando. Cuando el fluido se comporta como un gas ideal, por ejemplo, como el aire, que nosotros siempre lo asumimos como un gas ideal, entonces la beta es igual a 1 partido la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin. Para el resto de sustancias que no son gases ideales, entonces el beta lo leemos de tabla. Si ustedes van a buscar para el agua, el beta para el agua como en estado líquido, entonces van a observar que lo deben dar en tablas. Como les digo, el objetivo de aplicar la hipótesis de Boussinesq es reemplazar este término que no sabemos cómo calcularlo, ρg que no sabemos cómo calcularlo, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar entonces la hipótesis de Boussinesq. Bien. Bueno, nosotros podemos hacer un ejercicio aquí con esta ecuación. Miren que para nosotros x va para arriba, ¿vale? X va para arriba, abajo. O sea, x va en esta dirección y y la vamos a tomar en esta dirección. Por tanto, aquí iría u y por acá iría v. Bien. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, obviamente en régimen estacionario, 2 dimensiones, ¿vale? En la dirección vertical, en la dirección vertical. Vamos a ver que si nosotros hacemos se pusieron a pelear los perros de los vecinos. Bueno, si nosotros hacemos un balance de cantidad de movimiento para un fluido en reposo, Perros ¿bien? Para un conflictivos. fluido en reposo. Señor. Perros conflictivos, profe, los de los vecinos. Sí, se agarraron allá. Iba pasando otro más. En fin. Si nosotros conocemos que tenemos el fluido en reposo, que no hay un fluido que no está en movimiento, es decir, estamos pensando el fluido en la zona alejada, por ejemplo, de la placa, nosotros podemos cancelar, por ejemplo, este término se nos cancela, este término se nos cancela, obviamente este término se nos cancela. Entonces, fíjense que para un fluido en reposo nos queda que dp de x es igual a menos ρg. Pero para nosotros el fluido, recuerden que el fluido en reposo lo estamos llamando, es decir, si tenemos la placa aquí teníamos esto acá, aquí tenemos distribución de velocidades. Ok, entonces por acá teníamos temperatura infinito, presión infinito y infinito. Este es el fluido que está en reposo, ¿sí? Es la placa que tiene una temperatura superficial y que es mayor a la del fluido. Bien, entonces para este fluido que está en reposo nos están diciendo que las variaciones de la presión con respecto a la profundidad o a la altura son iguales a la menos la densidad por G. Esto ya ustedes es familiar, ¿no? ¿En dónde está esto? ¿Les suena de algo o no? ¿No les suena de nada de eso? No le logro pillar. ¿Y Parece si la gravedad, pero no. integramos esta cuestión? Recuerden que X va en esta dirección, ¿no? Si nosotros integramos esto, ¿vale? Nos diría que el P debe ser igual a menos ρg por delta X. Recuerden que la X es la dirección vertical. Ahora ya no hay algo o nada. Ah, todavía no. Nada, profe. Y si lo escojo así, Sí. Sí, claro. ahora sí.
Es correcto. Entonces, seguramente en mecánica de fluidos, pues ustedes vieron esto, que la variación de la presión en un fluido en reposo era únicamente función de la profundidad. Pero vamos a tratar de demostrar ahora, a ver, cierto, que para un fluido en reposo, digamos, presión de la presión cuando nos movemos en la coordenada, en dirección, digamos, Y, ¿vale? Obviamente voy a tomar una ecuación que no es la correcta, ¿vale? Aquí tiene que ser Y, y aquí tiene que ser B, y aquí tiene que ser X. Y este término aparece para considerar la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección Y, ¿vale? Como es un fluido en reposo, esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece, esto ya no existe. Y nos están diciendo es que cuando un fluido queda en reposo, de P de Y tiene que ser igual a 0, ¿ok? 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un fluido en reposo, cuando nos movemos en dirección horizontal, la presión no va a cambiar, ¿sí? Ustedes ya lo sabían de mecánica de fluidos, ¿cierto? Hidrostática, eso es clarito, ¿verdad? Y así es. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, tomando esas dos consideraciones en cuenta, nosotros podemos decir que la variación de la presión con X debe ser igual a la variación de la presión infinito con respecto a X, ¿vale? Es decir, en esta dirección horizontal, y debe ser igual a menos rho infinito G. De tal manera que lo que vamos a hacer entonces es cambiar este término lo podemos cambiar por este señor. Ok, entonces nos queda rho infinito G menos rho G, que luego podemos sacar factor con la G y queda ahí. ¿Cómo era? Rho infinito G, rho G, estos dos términos de aquí y de acá, ¿vale? Y luego sacar factor común nos queda rho infinito menos rho. Y eso nosotros ya sabemos cómo tratarlo. Viene acá. Ok, viene de acá. Es decir, que nosotros ese último término lo podemos reemplazar como rho beta por delta t. Estamos, toda esta historia es para eso. Simplemente que podamos escribir el último término de la ecuación. Antes lo teníamos en términos de rho g. Hicimos esos para poder escribir la variación de la presión con respecto a X en función de la densidad. Y finalmente entonces ya nos queda la dirección de cantidad de movimiento expresada en función de temperatura. Lo que sí es que nos desaparece el término de la presión, ¿vale? Nos desaparece el término de la presión en esta dirección vertical. Esto recuerden que es la ecuación de conservación de movimiento en la dirección X que va hacia arriba, ¿vale? En la dirección vertical. Entonces, cuando ustedes vean unas ecuaciones que por aquí de todas maneras tienen el término menos P de X, tienen que tener claro que esta presión ya no es presión termodinámica. Ok, que era la que teníamos en la ecuación original. En la ecuación original la presión era la presión termodinámica. Se hace la presión que mediríamos con un manómetro. Cuando ustedes ven estas ecuaciones escritas de esta manera en términos de la temperatura y que les aparezca el término de P de X, entonces tienen que recordar que esto es una presión, vamos a decir una presión artificial, ¿no? Como es una presión artificial, que no es ni la presión estática, ni la presión dinámica, ni nada de esas cosas, es una presión artificial, porque ya absorbimos la presión, la parte de presión termónica la absorbimos y la metimos dentro del término de Boussinesq, al final del todo, ¿ok? Eso por si algún día se llegan a encontrar con esa situación, que sepan que la presión que les va a dar allá no va a ser la presión termodinámica. Bueno, muy bien. Bueno, finalmente, pues si hacemos lo mismo con la ecuación de la temperatura, la podremos simplificar y aquí nos quedan las ecuaciones que deberíamos resolver si queremos resolver un fluido
en movimiento ocasionado por convección natural. Nos queda la ecuación de conservación de masa, nos queda la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en la dirección vertical, ¿vale? Y nos queda la ecuación de la energía. ¿Qué problema tenemos con estas ecuaciones? Que no podemos resolverlas de ninguna manera de forma analítica, ¿vale? Solamente las podemos resolver de forma numérica debido al acoplamiento que se nos presenta entre la ecuación de la energía y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento por la presencia de la temperatura en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, todo lo que hagamos o es experimental o es numérico. ¿Bien? Para que tengamos en cuenta. Bueno, lo siguiente, como siempre, que vamos a hacer es a dimensionalizar esas ecuaciones, ¿vale? Única variable adimensional un poco extraña de velocidad, ¿vale? Que como no tenemos una velocidad característica que antes nos daban la velocidad promedio, pues utilizamos la velocidad promedio del fluido para dimensionalizar las ecuaciones. Aquí nos toca que hacer un apaño e inventarnos pues un conjunto de variables que nos den las mismas dimensiones que la velocidad al cuadrado. Y eso es un g beta por delta t por una longitud característica. ¿Listo? Cuando dimensionamos esa ecuación, la arreglamos, nos acaba resultando en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento un nuevo número adimensional que se conoce como el número de Grachov, que está ahí encerrado entre un recuadro rojo. Nos sigue apareciendo el Reynolds, ¿vale? El Reynolds L, específicamente, que se hace referencia al Reynolds calculado con la longitud total, en este caso, pues, de la placa. ¿Ok? Entonces, el Grachov nos representa la relación que existen de las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. Cuanto más grande sea el Grachov, pues es más factible que el fluido se vaya a mover, ¿vale? El fluido se vaya a mover. Muy bien, pero ¿cómo hacemos nosotros para saber? Por ejemplo, imagínense que tenemos un edificio que está recibiendo la radiación solar y su fachada se está calentando. Pero además, obviamente, estamos en una ciudad y pueden haber unos ciertos vientos, ¿no? Entonces ahí tendríamos una convección forzada porque, digamos, el viento que se está generando se da por unos movimientos convectivos, obviamente por convección natural, pero a gran escala, y el movimiento que se está dando en la fachada, del aire que sube por la fachada cuando lo toca que está caliente, no, la velocidad de ese aire no se debe únicamente, ya se lo están imaginando, traten de imaginárselo, no se debe únicamente al aire que está rodeándolo, que se calienta al entrar en contacto con la fachada, sino también es el aire que viene, puede chocar con la fachada y pues como no puede tirar para abajo, pues tira o para los lados o para arriba. Bien, entonces tendríamos una combinación de una convección forzada y una convección natural. Entonces la pregunta que nos hacemos ahí es, ok, ¿debemos considerar únicamente la convección forzada? ¿Debemos considerar únicamente la convección natural? ¿O debemos tener en cuenta las dos convecciones? ¿Vale? Y la respuesta la da esta relación que existe entre el Grachov y el Reynolds al cuadrado. Si el Grachov partido por el Reynolds al cuadrado es menor que 0.1, quiere decir que podemos despreciar los efectos de convección natural y únicamente necesitamos considerar los efectos de convección forzada. Si el Grachov partido por el Reynolds al cuadrado está entre 0.1 y 10, tenemos que calcular el Nusselt por convección forzada, el Nusselt por convección natural y combinarlos en una formulita que veremos a continuación. Por el contrario, si el Grachov partido por el Reynolds al cuadrado es mayor que 10, estaremos en convección natural. Entonces, siempre que tengamos una mínima presencia de un movimiento del fluido generando por un elemento externo, bien, desde el punto de vista del edificio, el viento, digamos que si el edificio estuviera a la misma temperatura del ambiente, de todas formas va a recibir un impacto de un viento, ¿sí? En la dirección horizontal, por ejemplo. Y ahí no hay ninguna bomba, ni hay ningún ventilador que esté moviendo ese viento, ¿no? A esa escala, por lo menos a nuestra escala del edificio.
Entonces ahí podemos considerarlo, o debemos considerarlo como convección forzada, ¿vale? Luego, pues cuando el edificio se calienta o se enfría con respecto a la temperatura del ambiente, pues también puede generar un movimiento que si el aire exterior estuviera en reposo, pues el aire subiría o bajaría dependiendo si el edificio está más caliente o más frío. Profe, Entonces, cuando nosotros, sí, señor. profe, o sea, todo esto está atado a la altura, ¿no? Porque sabemos que a mayor altura es donde se ven los vientos más fuertes. Yo creo que es el ejemplo que usted dice, que es donde se tomaría la convección como forzada y no natural. Por eso digo, hay que hacer el cálculo del Grachov partido por Reynolds L al cuadrado. Entonces lo que haríamos ahí es medir la velocidad que tiene el aire en la zona del edificio y eso nos daría la velocidad promedio que tenemos que considerar para hacer los cálculos de convección forzada, calcular el Reynolds y luego pues con la diferencia de temperaturas y la longitud característica de nuestro edificio pues miraremos el Grachov, ¿vale? Es decir, donde nosotros tengamos incertidumbre en si es relevante la convección natural o no, o si es relevante la convección forzada o no, pues la invitación es a que hagan los números, ¿sí? A que hagan los números. Y pues decidan si se quedan con convección forzada únicamente o con convección natural o una combinación de los. Entonces, esta es la formulita para obtener el Nusselt combinado cuando la situación lo amerita, ¿vale? Y con este nosotros obtendremos el H que luego tenemos para calcular el calor. Bien, para calcular el calor. Entonces, quiere decir que el Nusselt combinado proviene del Nusselt de convección forzada más o menos el Nusselt de convección natural, cada uno a la n, 2 elevado a la 1 sobre n. ¿Cómo sabemos si es más o menos? Depende si estamos en una configuración de apoyo, es decir, si la superficie es caliente y nosotros estamos soplando, por decirlo de alguna manera, o metiendo un fluido, también el mismo fluido, pues si es aire, que sea aire, de abajo hacia arriba, los dos efectos se suman, entonces irá más. Por el contrario, si tenemos una superficie fría y nosotros colocamos un ventilador de abajo hacia arriba, entonces los dos fluidos, perdón, los dos efectos se contrarrestan, se oponen y irá aún menos. Lo mismo como cuando tenemos un fluido a 90 grados, un flujo a 90 grados, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en este caso cilindro, una esfera caliente. El fluido va a querer subir, pero le estamos soplando en forma horizontal. Entonces, digamos que también se va a colocar un signo más. ¿De qué depende la N? Pues depende, estamos hablando de superficies verticales o de superficies horizontales. ¿Listo? Y de esa manera entonces ya podremos calcular el Nusselt cuando el Richardson no está en esa zona. Bueno, Richardson o Grachov partido por Reynolds al cuadrado, ¿vale? Para eso se utiliza la formulita que vimos en la transparencia anterior, esta que está aquí. Si nos da en convección forzada, pues obviamente haremos los cálculos que ustedes ya saben. Si nos dan en convección natural, aplicaremos que vamos a ver continuo. ¿Sí? Sí, el N. No, sería 3. Porque fíjense que el fluido está, digamos, para si es vertical o es horizontal, entonces es mirar, digamos, qué está haciendo el fluido, ¿vale? ¿Qué está el fluido? Digamos que es diferente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos superficie, ¿ok? En la que el fluido pues no tiene configuración, sino tiene que estar, digamos, algo de estilo. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos capas límite, en las verticales es asociada una capa límite, es decir, el fluido no genera como esas recirculaciones que generan en las horizontales. ¿Ok? Bueno, digamos que cuando tenemos una placa lo suficientemente larga, puede ser que ocurra lo mismo que teníamos con el flujo en convección forzada sobre placas.
es decir, que haya una región laminar, transición y turbulento. Por tanto, aquí tendremos un Grachov crítico, o más bien un Rayleigh crítico, porque recuerden que el tema de la capa límite térmica la tenemos que considerar con el Prandtl, ¿no? Con el Prandtl. Entonces, nos aparece un Rayleigh crítico que es del orden 10 a la 9, ¿ok? Es decir, si nosotros, miren que la longitud característica aquí es la posición desde el borde inferior de la placa. Entonces nosotros empezamos a subir esa X, va a llegar un momento que si la placa es suficientemente grande y la variación de temperatura es importante, en que nos va a cambiar de régimen laminar a régimen turbulento, es decir, el Rayleigh va a cambiar, va a estar por encima de 10 a la 9, ¿vale? De 10 a la 9. Las propiedades físicas, tenemos que leerlas también la temperatura de película, igualito, que es la temperatura de superficie, no la temperatura del fluido, en la zona alejada de la placa sobre 2. Normalmente lo que nosotros estamos buscando aquí o queremos calcular es la tasa a la que se transfiere calor por convección y pues se utiliza la ley de enfriamiento de Newton normalita. Bien, aquí no se utiliza delta TLM tampoco ni nada de esas cosas porque asumimos que el recinto, por ejemplo, o el aire, el entorno de la placa es lo suficientemente grande de tal manera que la temperatura del fluido en esa zona no se va a ver afectada por la presencia de la placa. ¿Vale? Entonces nosotros podemos decir que en la zona alejada de la placa, es decir, en esta zona de acá, la temperatura del fluido permanece constante, que la llamamos así. ¿Ok? Y la temperatura, estamos considerando la placa, tiene una temperatura superficial constante. ¿Listos? Entonces, en los problemas de convección forzada, lo primero que nosotros hacíamos era calcular el Reynolds, para saber si estamos en régimen laminar o en régimen turbulento. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de calcular el Rayleigh para establecer qué porcentaje de la placa está en régimen laminar, qué porcentaje de la placa está en régimen turbulento y de acuerdo a eso aplicar la correlación que corresponda, ¿vale? Aquí las correlaciones. Obviamente Rayleigh menor que 9, que 10 a la 9, entonces sería el régimen laminar, mayor que 10 a la 9 sería el régimen turbulento. Bien, estamos asumiendo que la placa tiene una temperatura superficial constante. ¿Listo? Cuando la placa tiene un flujo de calor constante, entonces recuerden que la temperatura de la superficie va a ir variando, Entonces, digamos que el Nusselt se puede calcular fácilmente como la tasa a la que está transfiriendo calor por unidad de área, por la longitud de la placa, partida por la conductividad del fluido y por la temperatura en el punto medio de la placa, que es lo que quiere decir TL medio menos la temperatura del fluido. ¿Vale? Las propiedades se calculan a una temperatura de película, pero en este caso, como la temperatura superficial va cambiando, entonces tomamos para cálculo la temperatura de película, la temperatura de la superficie, a la mitad de la longitud de la placa o de la altura de la placa. Eso es lo que nos está diciendo en la frasecita anterior. Entonces, bueno, aparece el Rayleigh. Recuerden, el Rayleigh quiere decir es el Rayleigh calculado con la longitud total de la placa. Entonces, miren que aquí nos dice, ya no nos dicen calcula el X crítico y dependiendo del X crítico, entonces elija si está en régimen laminar o en régimen turbulento y no nos dicen, tome la longitud total de la placa, calcule el Rayleigh y si les da menor que 10 a la 9, utilicen la primera correlación y si les da mayor que 10 a la 9, utilicen la segunda correlación. Bien, es un poco diferente. Eso es lo que quiere decir Rayleigh sub L, es tomar el lugar de la X que tenemos aquí, ¿vale? La vamos a aplazar por L, entonces nos quedaría L al cubo, L siendo longitud, bueno, la altura de la placa, esto sería. ¿Listo? Eso sería L. Si nosotros tenemos cilindros verticales, pues esto también será L, ¿vale? Será L. El resto, pues, nu es la viscosidad dinámica y alfa es la difusividad térmica. Bueno, esta es una forma de escribir Rayleigh que ustedes los van a encontrar de otras maneras. No se preocupen porque lo único que se ha hecho es, digamos, lo que hacen es reemplazan la viscosidad por la viscosidad dinámica, entonces aparece la densidad y la difusividad les reescriben, a veces escriben en términos del Prandtl y demás. Entonces no se preocupen,
hay varias formas en que se puede escribir el Rayleigh, ¿vale? Muy bien, ¿qué ocurre con placas inclinadas? Entonces nos dice bien. Si estamos en régimen laminar, o mejor dicho, si el Rayleigh es menor que 10 a la 9, entonces simplemente tenemos que multiplicar la gravedad por el coseno que forma con la vertical, ¿vale? Con la vertical. Siempre y cuando estemos considerando una superficie fría arriba o caliente abajo. Entonces lo que nosotros tenemos que, si no nos acordamos bien cómo es la historia, entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos cómo es la configuración del flujo. Miren que cuando tenemos una placa fría, por la parte superior lo que el fluido va a hacer es pegarse a la placa fría y descender, ¿sí? Y descender. Eso sería entonces la parte superior, por la parte superior de la placa fría, es donde podemos aplicar las correlaciones que ya vimos para placas verticales, simplemente cambiando la gravedad por la gravedad del coseno del ángulo que forma con la vertical, siempre y cuando estemos en régimen laminar. ¿Vale? Miren que la parte de abajo el fluido se enfría, se desprende, se enfría, es decir, no forma una capa límite ahí bonita, sino que se está enfriando y se está desprendiendo hacia abajo. ¿Vale? Está cayendo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí sabemos que donde podemos aplicar las correlaciones es donde tiene la forma de la capa bonita. Lo mismo ocurre para una placa inclinada caliente. En la parte superior va a ocurrir lo que yo decía ahorita, el fluido baja y sube, ¿bien? Ahí está. ¿Vale? Entonces por la parte superior no las podemos aplicar, las podemos aplicar por la parte inferior, que es donde se forma la capa límite, digamos, continua y el fluido no se está desprendiendo. ¿Listos? Para placas horizontales, entonces, también tenemos que tener en cuenta la configuración del flujo. Primero que todo, la longitud característica que utilizábamos en el Rayleigh ya no es longitud de placa, sino es el área superficial partido por el perímetro. ¿Vale? Que lo tengamos en cuenta. Y segundo, como les digo, depende de la configuración del flujo. Miren que cuando nosotros tenemos una horizontal caliente, el fluido ya vimos que se calienta y sube y forma como unos vórtices en la parte superior. Lo mismo cuando tenemos la parte inferior de una placa fría. El fluido se enfría y cae. Entonces, para esas dos circunstancias, podemos aplicar estas correlaciones. Miren que el Rayleigh nos cambia, los límites de Rayleigh nos cambia porque la longitud característica cambia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando es lo opuesto, es decir, no, el fluido no cae, sino que el fluido se pega a la placa y se mueve horizontalmente, tanto hacia arriba como hacia abajo, entonces pues nos dan esta correlación que pues se aplica para un rango de Rayleigh bastante amplio, de 10 a la 4 a 10 a la 9, de todas formas es para flujo laminar, ¿no? Pues en principio. Solo para Bien, placas ocurre con horizontales, ¿verdad? cilindros, señor. Sí, está únicamente para placas horizontales. Entonces ya vemos placas verticales, placas inclinadas y placas horizontales. Bien, Listo, profe, lo que gracias. vamos a ver, entonces para un cilindro, ok, vamos a ver para un cilindro, pues entonces aquí nos dan, ¿será que sí? ¿Me escuchan Sí, profe, o sea, está como, estamos desfasados entrecortado? como de tiempo. De pronto será el internet o algo así. Ay, sí puede ser el internet. Sí, ¿será que están los dos micrófonos prendidos o qué? Mm, o puede ser, bueno, no creo que ningún compañero tiene encendido el micro, ¿no? Porque puede ser que tenga los altavoces y si tiene encendido el micro, entonces se genera un retorno. Sí, profe, como si Ah, estuviera desfasado en tiempo, unos 2, tan 3 raro. segundos. Ve, será Está el viajando la internet velocidad de la entonces. luz, profe.
Será el internet que está tomando el pelo hoy. Continúe, profe. Bueno, para el caso de un cilindro entonces horizontal, la longitud característica es la misma que para los cilindros de convección forzada. Es el diámetro. Entonces el Rayleigh, pues la longitud característica va a ser el diámetro, mismo el H, ¿vale? Entonces el H, también la longitud característica tiene que ser el diámetro, ¿listo? No hay nada más, el Prand, pues es el que es, las propiedades termofísicas no tienen ninguna historia. Para el caso del Rayleigh, seguimos hablando de las propiedades físicas, a la temperatura de la película, listo. Aquí tenemos una correlación para el caso de las esferas, igualita también tenemos el calculado el diámetro de la esfera y la longitud característica pues también va a ser el metro para el cálculo de la H. Okay. Ya nos dan como caso particular de flujo no confinado, pues no confinado entiéndase que no está dando vueltas el mismo fluido. El caso, digamos, cuando tenemos como canales formados por superficies verticales que están a una temperatura superficial constante o que tienen un flujo de calor constante. ¿Vale? Para el caso de las aletas, algún autor nos hace una deducción para la S, que es la distancia óptima que deben tener los canales, es decir, la distancia óptima entre aleta y aleta, para que la transferencia de calor sea máxima. Entonces les recomiendo que le den una mirada, me parece que es en el Cengel, que nos hablan de esa S, que sería la distancia óptima que debe existir entre aleta y aleta. ¿Listo? Gracias, profe. En cualquier caso, pues otros de frente, las aletas verticales, vamos a observar que se comportan como un canal. Bien, como un canal. Entonces aquí ya cambia la longitud característica que utilizamos para el Rayleigh. Ya no es la altura del canal, sino es la separación entre las paredes de ese canal. Miren que esta aplica, esta fórmula para el Rayleigh TS menos T infinito aplica siempre y cuando las superficies del canal se encuentren a la misma temperatura, es decir, que sean paredes isotérmicas. ¿Vale? Entonces, vamos a cómo calculamos C1 y C2 con temperaturas superficiales constantes. Esa es la relación. Cuando tenemos un flujo de calor constante, es decir, las paredes del canal están conformadas por algún tipo de dispositivos que generan un calor constante, entonces utilizamos la correlación que está aquí abajo. Obviamente no podemos utilizar una definición del Rayleigh que en función de un delta T, porque la TS ya no es constante, entonces no nos sirve. Entonces miren que es un Rayleigh, aquí le llaman asterisco, que es un poco diferente, que se calcula en función del flujo de calor, ¿vale? Del flujo de calor. Bueno, no hay lío, simplemente pues es recordarlo, cómo se calcula el Rayleigh en cada situación. Vamos a ver las constantes C1 y C2, dependen de la configuración que tengan las paredes del canal. Si las dos están a la misma temperatura, sería la primera, donde C1 sería 572 y C2 sería 2.87. Si lo que tenemos es un flujo de calor constante e igual, uniforme en las dos paredes del canal, pues el C1 sería 48, el C2 2.51. Por ejemplo, si una placa, si una pared del canal o una placa está a una temperatura constante y la otra está aislada, pues ahí nos va dando también las diferentes configuraciones. Obviamente aquí no vemos todas las configuraciones porque se pueden tener, digamos, puramente más configuración. Entonces, ¿qué temperatura calculamos las propiedades termofísicas? Lo mismo que lo veníamos haciendo, la temperatura de película cuando las dos paredes del canal, o sea, las dos placas, tienen una temperatura superficial constante, y cuando tenemos un flujo de calor constante, entonces las calculamos a la media entre la superficie, la temperatura de la superficie en la parte más superior y la temperatura del fluido. Esta TSL quiere calcular las propiedades para, en este puntico, que sería la temperatura superficial en L,
más la temperatura del fluido ambiente y sobre 2. ¿Vale? Eso obviamente lo estoy pintando mal porque esto es cuando, lo que estoy diciendo es cuando es flujo de calor constante, no cuando la temperatura es constante. ¿Listo? Bueno, cuando tenemos canales inclinados, entonces hay que utilizar una correlación ligeramente diferente y es la que nos dan aquí y está en función de la separación entre las dos superficies del canal, esta y la longitud del canal. Entonces es un poco diferente y únicamente cuando el ángulo que está formando con la vertical está entre 0 y 45. ¿Vale? Esto es unitario, luego se hace en su recetario, ahí en Moodle que hay una cosa que dice formulario de convección, entonces donde está como resumido todo esto, por si ustedes quieren usarlo. ¿Vale? ¿Actualizado, profe? Bien, y de esa manera, señor. Si se encuentra actualizado, profe. Creería que sí. Creería que sí. Puede que falte alguna correlación, pero creería que sí. Tengo que revisarlo. Listo, profe, gracias. Sin embargo, las correlaciones las que están allá son válidas en cualquier caso, aunque no sean las más recientes. Bueno, digamos que de esa manera dejamos atrás ya lo que son configuraciones de flujo no confinadas. Recuerden, no confinado es aire frío, entra en contacto con superficie caliente, se calienta y se va, se fue. El que viene a reemplazarlo es aire nuevo, aire fresco, o fluido fresco, o fluido nuevo. Cuando nos referimos a recintos cerrados, entonces estamos pensando en que tenemos como una cajita, ¿vale? Entonces tenemos una cajita en que normalmente se hace que la superficie interior es la superficie superior y la superficie inferior son adiabáticas. Podemos tener una superficie caliente y una superficie fría, ¿vale? Y es el mismo fluido el que el tiempo está moviéndose así, el fluido se calienta, se enfría, se calienta, se enfría y está rotando allá, ¿vale? Entonces, digamos, eso sería lo que en el dibujo ahí L, W sería la profundidad, que en realidad no nos interesa mucho, y esto de aquí sería H, la altura del recinto. Listo, W pues sería la profundidad del recinto. Digamos que lo que estoy pintando es esta partecita de acá. Mentiras, no es esa partecita de allá. Lo que estoy pintando es un corte. Es un corte aquí el centro del recinto. Ok, es decir, hice un corte ahí y estoy mirando lo que ocurre en el centro del recinto. Porque, digamos, vamos a considerar únicamente recintos bidimensionales. ¿Qué quiere decir? Los efectos de la pared del fondo y la pared frontal no los vamos a tener en cuenta. Vamos a pensar que es que W es mucho mayor que L, ¿vale? De tal manera que los efectos de la pared de fondo y la del frente no sean considerables. ¿Listo? Esa es la historia. Pero recuerden que cuando nos pensamos en un recinto cerrado, es el mismo fluido el que está dando vueltas allá todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo. Entonces, lo que nos van a dar aquí no es un H, por eso no escribo esto en términos de H. Lo que nos van a dar aquí es la tasa a la que se está transfiriendo calor desde la superficie caliente a la superficie fría directamente. Recuerden que formalmente el H es la tasa que se está transfiriendo calor desde una superficie hasta un fluido. Es por ese motivo que el calor, la tasa que transfiere calor, ustedes sí, profesor, pero es que nu multiplicado por K y L, nosotros siempre lo hemos visto como H. Bueno, es cierto, puede ser que sea cierto, pero por esta filosofía de que es la transferencia de calor desde una superficie a la otra superficie, entonces prefiero no utilizar la H, porque formalmente la H siempre la hemos entendido como la tasa de transferencia de calor desde una superficie hasta el fluido, ¿vale? De una superficie hasta el fluido.
e inclusive en los canales. En los canales, fíjense que estamos mirando la transferencia de calor desde las superficies hacia el fluido. ¿Ok? Entonces, por eso aquí no escribo esto como H, no Q, no digo H por AS por delta T. Aquí pues digo Nusselt por K sobre L. ¿Por qué utilizo Nusselt? Pues porque los autores nos dan las fórmulas para el Nusselt, pero igual no sé si sería adecuado utilizar también el Nusselt. Entonces, simplemente por eso es para que no nos perdamos que no utilizo la H. La longitud característica, en el caso de L, sigue siendo como en el caso de los canales, la distancia que separa las dos superficies, caliente y fría. Bien, las propiedades las vamos a calcular a la temperatura media. En el caso de la temperatura media sería la temperatura de la superficie caliente más la temperatura de la superficie fría sobre 2. ¿Listo? A eso vamos a calcular las propiedades termofísicas. ¿Listo? Bueno, yo voy bastante rápido porque aquí simplemente no les estoy contando nada diferente de lo que van a encontrar como en un listo, o sea, lo tienen ustedes mal. Aquí vemos diferencias entre un fluido laminar y un fluido turbulento. Son simulaciones numéricas. Vemos cómo el fluido laminar se ve perfectamente ordenado, en capitas, en láminas. Nosotros si quisiéramos, podríamos mirar, digamos, obviamente pues es muy difícil pensarlo de esa manera, pero podríamos mirar entre las capitas de un lado a otro, ¿sí? Es decir, es 2D, el flujo también es 2D. Entonces, que en el flujo turbulento es completamente desordenado, miren allá, se forman muchos remolinos en la dirección para arriba, para abajo, hacia el fondo, y es tridimensional, ¿vale? No podemos mirar a través de ese flujo. Entonces, empezamos cuando tenemos el fluido, digamos, el recinto acostado, por decirlo de alguna manera. Obviamente el piso va a estar más caliente que el techo para que se den esos movimientos, y ahí entonces tenemos la correlación para el cálculo del Nusselt. Lo único extraño aquí es ese simbolito más, ¿vale? Ese simbolito más. ¿Qué nos quiere decir ese símbolo más? Nos dice, si lo que está dentro de los corchetes nos da positivo, entonces lo consideramos. Si lo que está dentro de los paréntesis de los corchetes da negativo, entonces lo volvemos cero. Se parece a un valor absoluto, pero no es igual, ¿vale? Porque el valor absoluto lo que hace es que lo que está negativo lo vuelve positivo. Este se llama tomar la parte positiva únicamente de lo que nos dé ahí. Eso es para asegurarse que no nos vaya a dar un Nusselt negativo, ¿no? Eso sería una cosa muy extraña. Entonces eso aplica para gases hasta Rayleigh 10 a la 8 y para líquidos para Rayleigh menor a 10 a la 5. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces piso y techo, es decir, el resto está acotado. Ahora cuando tenemos recintos inclinados, lo que tenemos que tener cuidado es que siempre la que esté a mayor temperatura sea la pared que está por debajo para que sea el movimiento. Y bueno, nos vuelven a dar unas correlaciones allí. Nos dicen el rango de validez únicamente aplica cuando H partido por L es mayor a 12 y para cuando el ángulo que se forma con la horizontal está entre 0 y 70 grados. Bien. Y finalmente tendremos recintos inclinados en los cuales ya no cumple esto que el ángulo esté entre 0 y 70 grados. Entonces, para esas situaciones nos dicen tenemos que generar un ángulo, digamos, crítico diferente a esos 70 grados, y está en función de la relación que existe entre la altura y el ancho del recinto. ¿Listo? Entonces ahí está la tablita. Nos dicen que si los ángulos mayores al crítico, entonces, bueno, pues que primero calcular el Nusselt como si el recinto fuera vertical y luego multiplicarlo por el seno del ángulo crítico. ¿Listo? Esa es la cuestión para calculación de HL. Bueno, finalmente tenemos recintos verticales. Recuerden que lo que nos están dando aquí en el Nusselt es la tasa de transferencia de calor desde esta superficie hasta esta otra superficie.
¿ok? Para que no nos vayamos a olvidar de ese pedacito. Entonces, este se ha estudiado bastante y nos dan diferentes correlaciones en función de la relación entre H y L, ¿vale? No hay nada raro. Y para diferentes Rayleigh, ¿vale? Diferentes Rayleigh. Bueno, nos simplemente la configuración cuando tenemos dos cilindros concéntricos. De acuerdo a la configuración de flujo que nos están mostrando las figuritas, tenemos el cilindro caliente interior y el cilindro frío exterior. Pero bueno, esto aplica para las dos situaciones, ¿vale? Para cuando el cilindro caliente es el interior o es el exterior. No cambia nada. Entonces, bueno, aquí nos dan una tasa que transfiere el calor un poco diferente. Aquí ya es más interesante porque nos hablan de una K efectiva, ya ni siquiera de un Nusselt, porque estamos mirando la tasa a la que transfiere el calor desde la pared del cilindro interior hasta la pared del cilindro exterior. Nuevamente, ¿vale? No es como cuando haya convección forzada, que digamos de cada una de las paredes al fluido, sino que aquí están dando directamente la tasa que se transfiere desde una pared hasta otra pared, ¿vale? Eso es que lo tengamos en cuenta. Bueno, nada raro. Para el caso de esferas, es un poco más lioso el cálculo de esta F que llaman F de esferas, pero no tiene nada raro, simplemente son relación entre los diámetros. La longitud característica para el caso de esferas, ¿vale? Concéntricas, entonces miren que es un poco diferente, es la resta de los diámetros partido sobre 2. ¿Ok? Con esa longitud característica es que vamos a calcular el Rayleigh, ¿no? No se nos olvide esto. El Rayleigh lo vamos a calcular con esa longitud característica. Bueno, muy bien. Es básicamente pues lo que quería comentarles de convección natural. Recuerdo que por allá cuando estábamos hablando de radiación, alguien decía, oiga, profe, y si no se cumple esa condición, si no se cumple esa condición en que, digamos, los alrededores los podamos considerar como muy grandes con respecto a la superficie de interés, o si los alrededores no se comportan como un cuerpo negro, ¿qué hacemos? Entonces, esta correlación que nos dan aquí para el flujo de calor por radiación, la transferencia de calor por radiación, aplica cuando tenemos dos placas finitas paralelas, ¿bien? Y nos está dando la transferencia a la que transfiere calor desde una placa hasta la otra. Entonces, todo es para la 1 y para la 2, es decir, la emisividad de la placa 1 será para la emisividad de placa, la emisividad de la placa 2 será la de esta placa, temperatura 1, temperatura 2, ¿vale? Entonces, ahora ya sabemos cómo calcular entonces la tasa a la que transfiere calor cuando tenemos esta situación que son dos placas paralelas que no son, digamos que una no es muy grande, porque antes lo que nosotros decíamos es que los alrededores son muy grandes con respecto a la superficie de interés, que sería esta de acá, ¿vale? ¿Recuerdan cuando uno de los últimos ejercicios que hacíamos esas hipótesis, decíamos es que tiene que cumplirse tres cosas? Que la superficie de los alrededores sea mucho más grande que la superficie que estamos analizando, y que los alrededores se comporten como cuerpo negro, entonces la emisividad de los alrededores la consideramos como 1, recuerden, por allá hicimos al principio, el curso hicimos esa deducción, y la tercera que las temperaturas sean similares. Entonces con esta nueva formulita que estamos viendo aquí, ya no tenemos que, podemos digamos a analizar casos, estudiar casos en los que ninguna de las placas es un cuerpo negro y tienen área similar. Obviamente el flujo de calor total pues será la suma entre convección más radiación, en este caso cuando hay convección, y pues ya vimos que cuando hay conducción pues será conducción más radiación. ¿Listo? Yo les decía ya cuando lo hacíamos lo estábamos haciendo mal. Bueno, preguntas hasta acá. No sé si hay alguna pregunta.
Sí, correcto. Profe, ¿se parece Es cuestión, digamos, de... Deberían, se llaman convección libre o free convection o natural convection, algo así. Deben estar allá y si no me cuentan y las subimos, ¿vale? Sí, digamos que lo que ustedes tienen que armar profe, es coger o el problema. formulario que está allá en el Moodle. Señor. Que sí las revisé y están también. ¿Sí? Ah, ok. Sí, digamos que todo el temario debe estar allá. Como les decía, pues la idea en convección, lo que yo les recomiendo es o que cojan el formulario que está en el Moodle, lo impriman y lo interioricen. Eso quiere decir, pues lo utilicen siempre para hacer sus ejemplos, sus ejercicios, lo que sea, y vayan haciendo anotaciones, cositas que vean que falte, pues lo apunten por ahí y tal. Es decir, que lo interioricen, que cuando ya lo vaya a necesitar así como de rapidez, no sé, en un quiz, en un parcial o lo que sea, pues ustedes ya lo tengan interiorizado. Ah, es que ya sé lo que hay eso lo voy a buscar en tal página porque ya lo tengo claro, ¿vale? O armen su propio formulario. Mi recomendación es que no usen libros, no usen libros para como formulario, porque a pesar de que en los libros está muy bien explicadas las correlaciones y todas esas cosas, ustedes van a tener que buscar fórmulas en 40 o 60 páginas en lugar de en 2 o en 3. Entonces, les va a costar mucho más encontrar la fórmula. Entonces, es mejor hacer su propio formulario, su propio recetario. Es como las tablas termodinámicas. Allá cada uno tenía una tabla termodinámica y sabía dónde iba a buscar las cosas. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es que se armen su propio formulario, que lo usen ya, cada uno no use no usen las fórmulas de los libros, porque como digo, les va a costar encontrarlas allá en 40 o 60 páginas, mucho más que encontrarlas en 2 o en 3 páginas, y entonces ya lo tienen interiorizado. Ya lo tienen interiorizado. Ah, es que sí, convección natural está en las 2 últimas páginas, en la última página. Canales lo encuentro aquí, ya sé, ya he hecho mis anotacioncitas allá y tal. Entonces, ya los tengo más por mano, ¿vale? Esa es mi recomendación para todo este tema de convección, tanto forzada como natural. Es que se armen su formulario, si quieren utilizar el que está allá, utilícenlo, pero adáptenlo, es decir, hagan sus apuntes ahí encima, lo que sea, que sepan que ya haya una X a qué se refiere, una